Esto pasó hace poco más de un mes. Me mudé al campo buscando algo de paz después de un divorcio complicado. Soy Claudia, tengo 35 años y soy docente de educación física. La idea era encontrar tranquilidad, estar alejada del ruido de la ciudad. Al llegar a la aldea, vi casas viejas y jardines descuidados. El silencio era abrumador, pero era buen libro. Pero había algo en el entorno que me atraía. Nunca he dejado de pensar en ello. La primera noche todo estaba tranquilo. Me instalé, ordené mis cosas y me preparé para descansar. Pero al poco tiempo escuché risas lejanas. Eran suaves, casi como ecos, pero no podía ver a nadie. Pensé que tal vez eran los niños de la aldea jugando. Aún así, el sonido no dejaba de inquietarme. Era raro, y no podía evitar sentir que alguien me observaba. Mi corazón latía más rápido, y la oscuridad fuera de la ventana parecía más densa. A lo largo de la semana, la situación no mejoró. Las risas se hicieron más claras, más persistentes. A veces creía escuchar murmullos, como si los niños estuvieran hablando entre ellos. Salía al jardín esperando ver a algún vecino, o al menos a aquellos niños. Pero todo estaba desierto. El aire era pesado y había una sensación de incomodidad que no me dejaba en paz. Cuando intenté hablar con los vecinos sobre esos sonidos, evadían mis preguntas. Su mirada, distante, me hacía sentir aún más incómoda. Una noche, mientras cenaba, vi sombras entre los árboles. Eran rápidas, casi como un juego de luces. No estaba segura de si mis ojos me engañaban. Salí de la casa y me acerqué al bosque, pero todo se detuvo. Solo el crujir de las hojas me respondía. Mi piel se erizó y un escalofrío recorrió mi espalda. Era extraño, me sentía como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Los días pasaron y cada vez era más común encontrar objetos extraños en mi jardín. Una muñeca rota, un zapato desgastado, hojas secas dispuestas en círculos. Nadie hablaba de lo que sucedía. Parecía que todos conocían algo que yo no. Una noche, mientras intentaba dormir, las risas y murmullos se intensificaron. Eran como un canto lejano, justo fuera de mi ventana. Sentí que me miraban y tenía la certeza de que había algo ahí fuera, algo que no entendía. Finalmente, una noche decidí enfrentar mi miedo. Salí a la calle y vi figuras pequeñas que corrían entre los árboles. Eran niños, pero sus rostros eran borrosos, como si no quisieran ser vistos. Sentí que no podía moverme, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Entonces uno de ellos se giró. Dijo algo, pero no logré entenderlo. Me giré para volver a casa, y cuando miré hacia atrás ya no estaban. Y ahí estaba yo, sabiendo que algo había cambiado esa noche, pero sin saber exactamente qué. Desde entonces las risas no han cesado. Me encuentro atrapada en un ciclo de sombras y ecos. No sé si escaparme o quedarme. A veces desearía no haber llegado aquí. Las Tres Pascualas. Ese nombre resuena en mi mente, como un recordatorio de que, a veces, la paz viene acompañada de secretos oscuros que nunca imaginé. Capítulo 2. Pasaron varios días y la incomodidad no se disipaba. Las risas continuaban, como si burlaran mi deseo de tranquilidad. Despertaba en medio de la noche, mi mente fragmentada entre el sueño y la vigilia, preguntándome si debería hablar con alguien de la aldea. Pero los vecinos siempre parecían esquivos, como si llevaran un secreto que no estaban dispuestos a compartir. Decidí salir durante el día y explorar un poco más. Tal vez encontraría alguna pista sobre lo que estaba sucediendo. Caminé por el sendero que llevaba al bosque, un lugar que había intrigado y asustado a la vez. La luz del sol iluminaba todo de una manera acogedora, pero no podía deshacerme de la sensación de que desde algún rincón oscuro del bosque me observaban. Mientras caminaba, noté un árbol enorme en el centro del bosque. Sus ramas se extendían con fuerza y su tronco era grueso y retorcido. Al acercarme, vi que había un par de muñecas colgadas de sus ramas, como si fueran ofrendas. Me quedé helada.
Una de ellas, más vieja y sucia, tenía una sonrisa pintada que ahora se veía torcida. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Pude sentir un escalofrío recorrerme. Agaché la mirada y vi unas pequeñas piedras blancas formando un círculo en el suelo. Me pregunté si los niños habrían estado ahí, pero no recordaba haberlos visto entrar al bosque. Mi instinto me decía que debía irme, pero algo me mantenía allí, quizás la curiosidad o la necesidad de entender. Volví lentamente hacia casa, mi mente llena de preguntas. Al llegar, vi un pequeño paquete en la puerta. Era un libro, desgastado y polvoriento. No tenía remitente. Al abrirlo, encontré una serie de relatos sobre leyendas locales, cosas que no conocía. Una de las historias mencionaba a las 3 Pascualas, 3 niñas que habían desaparecido en el bosque. Sentí cómo el aire se volvió más frío mientras leía. Las Pascualas, según se decía, habían sido vistas jugando y riendo, y luego, una noche, simplemente desaparecieron. Nunca se encontraron, y el pueblo decidió olvidar. Cualquier alusión a ellas estaba cargada de un silencio incómodo. Cada página que pasaba me llenaba de más inquietud. Las risas que había estado escuchando cobraban sentido. Eran ecos del pasado, sus llamadas perdidas por el tiempo. Entonces comprendí que las sombras que había visto podían no ser solo juegos de luces, podrían ser ellas. Era como si me estuvieran buscando. En ese momento decidí que no podía ignorarlo más. Tenía que ir al bosque otra vez. Tenía que saber la verdad. Con el libro bajo el brazo y un propósito renovado, preparé una linterna. La noche caía lentamente, y algo en mi interior me decía que hoy sería diferente. Tan pronto como el sol se ocultó, salí. La oscuridad engullía el sendero mientras me adentraba en el bosque. Mis pasos resonaban en el silencio, y, a medida que avanzaba, las risas comenzaron a elevarse a mi alrededor, como un coro lejano. Ya no eran suaves, ahora eran claras y casi urgentes. Y entonces dejé de caminar. Frente a mí, entre los árboles, algo brillaba. Era una luz tenue, pulsante. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi pecho. Ahí fue cuando lo vi. Una figura pequeña, vestida de blanco, que parecía estar esperándome. Sin duda, era uno de esos niños. Sin poder dar un paso atrás, sentí que mi destino ya estaba sellado. Capítulo 3. No podía moverme. La figura frente a mí era un desafío a mi lógica, un grito a mi razón de permanecer en casa, alejada de todo esto. La niña vestida de blanco me miraba con ojos grandes y oscuros, como pozos sin fondo donde caía mi propio miedo. La luz a su alrededor parecía vibrar, iluminando su rostro inmaculado y su cabello largo que se movía suavemente con el viento. «Ven», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, casi musical, aunque contenía un tinte de tristeza. Mi corazón latía con fuerza. Quería retroceder, pero algo me sujetaba, como si un hilo invisible me acercara a ella. La risita que había escuchado antes se amplificó, llenando en el aire y haciéndose eco en mis pensamientos. Todo era confuso y aterrador. La noche había cobrado vida de una manera que no podía comprender. ¿Eres una Pascuala? Apenas logré articular. Las historias de las 3 niñas ahora resonaban en mi mente como un eco sin fin. La figura asintió lentamente, y pensé que podría desmayarme. La niña tomó un paso hacia adelante. Su pie descalzo tocó el suelo como si caminara sobre un lecho de nubes. «Estás aquí por nosotros», dijo otra vez, y esta vez fue un susurro que retumbó en mi interior. Las muñecas del árbol se me atravesaron en la mente. Aquellos rostros pintados, esas sonrisas oscuras. Cada parte de mí quería correr, pero había algo en su esencia que me atrajo más. Sin querer, di un paso hacia ella, acercándome al brillo. «¿Por qué? ¿Qué te pasó?», me salió en un hilo de voz.
No estaba segura de querer escuchar la respuesta, pero el impulso de saber era más fuerte que mi instinto de huir. Las risas se intensificaron, y la niña sonrió, aunque su rostro se tornó serio de inmediato. Nos olvidan, susurró, pero nosotros no olvidamos. Nadie puede ayudarnos. Sentí una ola de compasión mezclada con terror. Las leyendas nunca se centran en lo que sufrieron estos seres perdidos, solo se habla de desapariciones. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, sin pensar. No podía creer lo que decía, pero el tono de su voz me atravesaba cada vez más. Hay un lugar, dijo, con un silencio que llenó el espacio entre sus palabras. Un lugar donde los ancianos se reúnen. Ellos saben, ellos pueden devolvernos. La frase dejó una carga pesada en el aire. Debes ir, pero no debes ir sola. Me quedó claro que no solo me enfrentaba a la historia de 3 niñas desaparecidas. Ahora me veía envuelta en una búsqueda que parecía ir más allá de lo tangible. ¿Qué lugar?, pregunté con un nudo en el estómago. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, la luz que la rodeaba empezó a extinguirse, y con ello la figura pareció desvanecerse en el aire, como un susurro que se va en un soplo de viento. «Busca la luna llena», fue lo último que escuché. Me quedé en la oscuridad, el silencio abrumador me rodeaba. La figura había desaparecido, pero su mensaje se aferraba a mí. Algo había cambiado. Una misión, un llamado para descubrir lo desconocido. Tenía que encontrar a esos ancianos, tenía que conocer la verdad. Con el latido de mi corazón aún resonando, di media vuelta hacia el sendero. La risa seguía, y esa sensación de que estaba siendo observada nunca se desvaneció. Sabía que esta noche no había terminado. Las sombras del pasado aún acechaban, y ahora yo era parte de su historia. Capítulo 4. El amanecer llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con la luz del sol filtrándose entre las cortinas. A pesar de la claridad, la oscuridad de la noche anterior seguía presente en mi mente, como una sombra tenaz que se negaba a desaparecer. Las palabras de la niña resonaban en mi cabeza. Busca la luna llena. No sabía cómo, pero tenía que encontrar ese lugar donde se reunían los ancianos. Decidí salir a investigar. Tracé mis pasos hacia el bosque, el mismo lugar donde todo había comenzado. Las ramas crujían bajo mis pies, el aire estaba lleno de un silencio inquietante. Aunque la luz del día debería haberse sentido tranquilizadora, había una opacidad en el ambiente que me hizo dudar. Los rumores sobre las pascualas flotaban en mi mente como un eco lejano. Caminé hacia el árbol donde había visto a las muñecas, mis manos temblaban mientras me acercaba. Cuando llegué, el lugar parecía igual que antes, pero había algo diferente. Una ligera brisa que parecía susurrar secretos. Comencé a buscar entre las muñecas, intentando encontrar alguna pista, algo que indicara dónde se encontraba ese misterioso lugar. De repente, un destello de luz atrapó mi atención. Me agaché y en medio de las hojas caídas encontré un objeto brillante. Era un pequeño colgante con forma de luna. La superficie brillante reflejaba la luz del sol como si estuviera sagrado. Mi corazón se aceleró. ¿Era esto una señal? ¿Podría tener algo que ver con la búsqueda de las ancianas? Justo en ese momento, escuché un ruido detrás de mí, un crujido entre los arbustos. Me volví rápidamente y vi a una chica de unos 15 años, con el cabello oscuro y los ojos intensos. Tenía un aire de misterio que la hacía parecer fuera de lugar. «¿Qué haces aquí?», preguntó en un tono que sonaba a advertencia. «No es seguro», respondí tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba. «Lo sé», dijo dando un paso adelante. «Y tú no deberías estar aquí. Las pascualas no son solo cuentos. Ellas necesitan ayuda. Pero no eres la única que busca». Su mirada era intensa, casi como si pudiera ver a través de mí. Su presencia me asustó y me intrigó al mismo tiempo. «¿Cómo sabes de las pascualas?», pregunté. «Porque yo también busqué respuestas»,
respondió. Su voz se volvió más suave. Lo que encontré no lo quieres ver. El miedo en mi pecho se convirtió en curiosidad. ¿Qué encontraste? Un lugar de sombras, un camino que lleva a la verdad, pero también a un peligro que no puedes imaginar. Poco a poco, el sentido de urgencia me invadía. ¿Sabrías cómo llegar allí? Necesito encontrar a los ancianos. Ella suspiró, como si el peso de la respuesta la agobiara. Es un camino peligroso. Si quieres ir, debes ir conmigo, pero no prometo que regresemos. Me quedé quieta, contemplando su oferta. Mi corazón se debatía entre la duda y el deseo de descubrir la verdad. Lo haré, dije finalmente, con más determinación de la que sentía. Entonces tenemos que irnos antes de que anochezca. La luna llena será nuestra guía. Ambas sabíamos que el tiempo era esencial. Mientras el sol empezaba a descender, recogí el colgante y sentí que estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Sin mirar atrás, seguimos el sendero entre los árboles, rumbo a un destino del que apenas conocía la existencia. Pero algo en mí sabía que esta noche cambiaría todo, para siempre. Capítulo 5. Caminamos a un paso rápido, siguiendo el sendero cubierto de hojas que parecían susurrar a nuestros pies. La chica, que no me había dicho su nombre, lideraba el camino con confianza. La luz del día se desvanecía poco a poco, dejando un matiz anaranjado en el cielo. Cada vez que miraba hacia atrás, el bosque parecía más oscuro y amenazador. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, intentando romper el silencio incómodo. Rocío, respondió, sin girar la cabeza. Y tú deberías prepararte para lo que encontraras. Eso sonó ominoso. ¿Prepararme cómo?, insistí, sintiendo la tensión en el aire. No quieras ir más lejos de lo que estés dispuesta a enfrentar, contestó, su tono grave. Las pascualas son antiguas y no todas son amables. La advertencia caló hondo. Miré el colgante en mi mano, preguntándome cómo algo tan simple podía estar relacionado con lo que estaba a punto de enfrentar. Antes de que pudiera decir algo más, ella se detuvo de repente. Me quedé a su lado, mirando a su rostro, que se había puesto serio. ¿Qué pasa?, pregunté, con una punzada de miedo. Escucha. Sus ojos se aguzaron y volví a escuchar el crujir de las ramas, pero esta vez era diferente. Era un murmullo, una voz inaudible que parecía emanar de la profundidad del bosque. «¿Qué es eso?», murmuró, con una mezcla de asombro y temor. «Hay energía aquí». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Buena o mala?, cuestioné, sintiéndome más expuesta por cada segundo que pasaba. Incierta, pero si seguimos, puede que lo descubramos. Rocío tomó una respiración profunda y avanzó, llevándome a un lugar donde la luz apenas podía atravesar las ramas. A medida que nos adentrábamos, el murmullo se intensificó, como si el bosque mismo se estuviera expresando. A veces creía escuchar mi nombre, susurrado en el viento, pero al instante olvidaba el eco. Mi mente giraba, mezclando el miedo con la emoción. Por fin llegamos a un claro. La luna llena ya estaba alta, iluminando el área con su brillo plateado. Pero lo que me atrapó fue lo que vi en el centro, un círculo de piedras, grandes y antiguas. Eran otras tantas muñecas, pero estas eran más grandes, más terroríficas. Había 3 en concreto, con expresiones fijas que parecían relatar historias de dolor y desesperación. Rocío se acercó a las piedras, como hipnotizada. «Este es su lugar», dijo, su voz baja y reverente. «Aquí es donde se reúnen, aquí es donde se decide el destino». «¿El destino de quién?», pregunté, mi corazón latiendo fuertemente. «De todas nosotras», respondió, girándose hacia mí. «La luna llena trae a las pascualas, y esta noche hemos llegado justo a tiempo».
El aire comenzó a vibrar a nuestro alrededor. Un estremecimiento recorrió el claro, y las figuras de las muñecas parecían cobrar vida, moviéndose lentamente en el borde de mi visión. La sensación de que algo había despertado me llenó de pánico. «Debemos salir de aquí», murmuré, aunque la curiosidad me mantenía en su lugar. «Es demasiado tarde», dijo Rocío con fatalismo en su mirada. «Deberíamos haber venido antes». Justo entonces, una sombra apareció entre los árboles. La figura se acercaba lentamente y mi corazón se detuvo. Alguien estaba aquí, y era solo el comienzo de la noche que cambiaría todo. Capítulo 6. La figura avanzaba, emergiendo de la oscuridad como un espectro. Mis ojos se esforzaban por enfocarse, pero no podía distinguir claramente sus rasgos. Todo lo que sabía era que tenía una presencia inquietante, una energía que me hacía querer dar un paso atrás, pero no podía moverme. Rocío, al contrario, parecía más decidida, se mantuvo firme a mi lado. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz un susurro tembloroso. «Alguien que busca respuestas», respondió finalmente la sombra. Su voz era profunda, resonante y provocó un eco en el bosque. Pero al mismo tiempo sonaba distante, como si las palabras vinieran de otro mundo. ¿Respuestas sobre qué? Rocío no se dejó intimidar, pero su tono reflejó una cierta inquietud. Sobre el poder que tienen las Pascualas, y sobre lo que ustedes están dispuestas a sacrificar, continuó la figura. Dio un paso adelante, revelando su rostro. Era una mujer mayor, con arrugas profundas y ojos que brillaban intensamente bajo la luz de la luna. «¿Sacrificar? ¿Qué significa eso?», pregunté, sintiéndome cada vez más atrapada. «Todo tiene un precio», dijo ella, sonriendo con melancolía. «Las muñecas aquí son guardianas de historias, de secretos que han estado encerrados durante años». A algunas les gusta el cariño, a otras les gusta el dolor. Una fría oleada de temor me recorrió la espina. «¿Y cuál es el precio que tenemos que pagar?», volví a preguntar. «Tu valentía, tu deseo de desafiar lo desconocido. Esta noche, cada una de ustedes debe decidir si está dispuesta a enfrentarse a sus propios fantasmas», explicó la mujer con un aire de solemnidad. «Las Pascualas esperan una ofrenda». Mi mente comenzó a confundir los significados. Por un lado, la perspectiva de conocer más sobre este oscuro antiguo poder me intrigaba, pero por otro, un instinto de supervivencia me gritaba que todo esto era una mala idea. «¿Qué pasará si no estamos dispuestas?», cuestioné, sintiéndome cada vez más impotente. «Entonces, me temo que las historias de las muñecas quedarán para siempre sin contar, y el ciclo continuará», me respondió con un tono grave. Rocío tomó la mano que sostenía el colgante. «Lo llevas contigo, quizás eso sea lo que buscan», dijo, confiando en mí con una mirada intensa. «No estoy lista para esto», murmuré, luchando contra el impulso de huir. Pero la verdad era que una parte de mí quería quedarme. Sabía que estaba al borde de un descubrimiento que podía cambiarlo todo. «Cualquier decisión que tomes, hazla con sinceridad. Las Pascualas no perdonan la falsedad», advirtió la mujer cruzando los brazos. Su mirada parecía atravesar mi confusión, penetrando en mis pensamientos. Justo cuando creí que podría encontrar fuerza en mi decisión, un grito repentino resonó en el bosque, interrumpiendo el momento. Un sonido agudo y desgarrador, como si una de las muñecas hubiera despertado de su letargo. «¡Es hora!», gritó Rocío, su rostro ahora iluminado por una mezcla de determinación y pánico. «Debemos actuar ya». La figura de la mujer empezó a desvanecerse, dejando solo un destello de luz a su paso. La atmósfera a nuestro alrededor creció densa, como si el aire estuviera lleno de energía acumulada, lista para estallar. «¿Qué hacemos?», pregunté, sintiendo que mi corazón latía más rápido. «No hay tiempo para dudar», respondió Rocío, con una firmeza que no había visto en ella antes. «Debemos ofrendar algo nuestro, una parte de nosotros.
Las muñecas en el círculo de piedras comenzaron a moverse de nuevo. Su danza era hipnótica, llena de una fuerza primitiva que parecía llamar a nuestros instintos más profundos. Con un último impulso de valentía miré a Rocío y le dije, «Hagámoslo». La noche apenas comenzaba. Capítulo 7. La brisa nocturna era pesada. Al parecer, el bosque sabía que algo estaba a punto de suceder. Las muñecas danzaban, pero ya no parecían figuras inanimadas. Eran sombras vivientes, llenas de un propósito que iba más allá de lo que podía comprender. El corazón me latía en las sienes, como si cada pulsación gritara que debía correr, pero aquí estaba, lista para enfrentar lo desconocido. Rocío se adelantó, su expresión determinada. «Piensa en lo que harás, pero no seas egoísta», me recordó, apretando mi mano con fuerza. «Es nuestra oportunidad». Mientras miraba a las muñecas, recordé las historias que habíamos oído de pequeñas, de aquellas que suplicaban ser liberadas o que exigían una ofrenda para endulzar su destino. El colgante en mi cuello parecía tomar vida, un leve cosquilleo ascendía por mi piel y de repente una idea me golpeó como un rayo. «Rocío», dije, sintiendo que el aire se tornaba más denso, «quizás no se trate solo de lo que estamos dispuestas a dar, sino de qué tanto deseamos saber. Tal vez el colgante de Ana, con su historia, pueda conectarnos con ellas». Ella asintió, sin dudar. Con el rostro encendido por la emoción, se acercó al círculo de piedras y se arrodilló, dibujando un símbolo en la tierra con su dedo. Las muñecas dejaron de moverse y se alinearon en perfecta quietud. Era como si el bosque contuviera el aliento, esperando lo que sucedería a continuación. «Dame el colgante», me ordenó Rocío, y sin pensarlo más, lo retiré del cuello, sintiendo un pequeño vacío al separarme de él. Ella lo sostuvo con fuerza, los ojos brillando con determinación. «Esto puede funcionar, lo sé». Dar una ofrenda era más que una acción, era un pacto. Sentí un escalofrío al pensar en las posibles consecuencias. «¿Y si esto sale mal?», balbucé, notando cómo mi voz sonaba pequeña ante la inminente urgencia. Las muñecas parecían escucharme, esperando que nuestras palabras fueran sinceras. «No hay otra opción, es esto o nada», contestó Rocío, apretando el colgante. Luego, en un acto audaz, lo colocó en el centro del círculo de piedras. Apenas se posó sobre el suelo, una luz blanca emergió del colgante, proyectándose como un faro en la oscuridad. Las muñecas comenzaron a moverse nuevamente, pero esta vez con más intensidad, girando y danzando de manera frenética. El aire se llenó de un murmullo, como susurros entrelazándose en un idioma que jamás había oído. El resplandor se intensificó, y de la nada, una de las muñecas más grandes dio un paso adelante. La imagen se iba formando, revelando características que se parecían a las historias que conocíamos. Esta muñeca no se parecía a las demás. Su tela era extraña, como si estuviera hecha de una sustancia que reflejaba la luz. Apenas nadie había dado un paso atrás, todos estábamos en el mismo momento, ansiosos por descubrir. Cuando la muñeca habló, su voz resonó por todo el bosque. «Has ofrecido tu conexión, y así un secreto será revelado». De repente, un destello de recuerdos invadió mi mente. Vi visiones de pasados olvidados, de risas, de pérdidas y descubiertos ocultos. Las historias de las muñecas se entrelazaban con las nuestras, revelando un pasado que sobrepasaba cualquier línea de tiempo que pudiera imaginar. Y justo cuando creí que podríamos despejar el velo, un estruendo surgió de algún lugar profundo del bosque. Las raíces comenzaron a moverse, la tierra tembló bajo nuestros pies y la muñeca se detuvo bruscamente. «No era todo», murmuró antes de desvanecerse como niebla. Esa revelación dejó un mar de preguntas, y en mi pecho el temor se transformó en algo más, una urgencia inquietante. Estaba a punto de descubrir lo que no sabía. «¡Rocío!», grité, pero el eco de mi voz se perdió en el aire. Esa noche se desenlazaban los hilos de nuestro destino, y el bosque no estaba dispuesto a dejarnos ir sin una lucha. Capítulo 8. El silencio que siguió al estruendo era ensordecedor.
Rocío había desaparecido entre las sombras y la luz del colgante se desvanecía lentamente, dejando tras de sí una sensación de vacío. Sentí una punzada en el estómago al darme cuenta de que no había solo inquietud en el aire, sino una fuerza opresora, como si el bosque estuviera a punto de responder a su propia invocación. La danza frenética de las muñecas había cesado completamente, pero sus ojos, pequeños y vacíos, parecían ahora fijos en mí, llenos de una curiosidad inquietante. ¿Dónde está Rocío?, pensé, preguntándome si había sido también absorbida por el misterio que la muñeca había mencionado. Algunas ramas se agitaron a mis pies, lo que me hizo dar unos pasos hacia atrás. La brisa traía consigo ecos de voces lejanas, murmullos que me llamaban, pero los ignoré. Me acerqué al lugar donde había estado Rocío, el reguero de tierra revuelta aún fresco. De repente, las raíces del suelo comenzaron a retorcerse, como si buscaran agarrar algo, y un estremecimiento recorrió mi columna. No sabía si debía irme corriendo o quedarme, esperando que Rocío regresara. El susurro de la muñeca flotó en mi mente. No era todo. ¿Qué quería decir? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un movimiento a mi derecha. Una de las muñecas, que parecía más afectada que las demás, se tambaleó hacia adelante. Su expresión estaba alterada, su boca apenas se movió al intentar hablar. ¿Deseas saber más?, preguntó, la voz ahora rasposa y quebrada. Sentí una mezcla de temor y curiosidad. ¿Qué puedo saber?, cuestioné en voz baja, casi con miedo de invocar algo mayor. La muñeca asintió y, de un modo casi ceremonioso, alzó su pequeño brazo hacia el cielo. La luz del colgante brilló de nuevo, aunque era un destello muy tenue. Lo que has traído es un lazo, un vínculo con el pasado, pero hay riesgos involucrados. Mis pensamientos corrían mientras intentaba encajar lo que decía. ¿Qué riesgos? Las historias que buscan ser contadas pueden revelar verdades que muchos prefieren mantener en la oscuridad, me advirtió. Y entonces, como si el bosque lo supiera, una sombra se alzó ante mí. Era Rocío, aparentemente ilesa, pero su rostro estaba pálido y sus ojos desorbitados, como si acabara de presenciar algo terrible. «¡Rocío!», grité, aliviada, pero el terror en su mirada me congeló. «Tenemos que irnos, ahora», dijo, y su voz era un susurro apenas audible, desgastado por el miedo. Vimos cosas que no deberían haberse revelado. Me giré hacia la muñeca. «¿Qué hiciste?», pero no recibí respuesta. La muñeca había quedado inmóvil, sin señales de vida, como si el acuerdo se hubiera roto. Las raíces del suelo comenzaron a surgir violentamente, y un sonido profundo resonó alrededor de nosotros. Rocío tiró de mi brazo, y antes de que pudiera siquiera pensar, comenzamos a correr. No sabía si las muñecas nos perseguían, o si el bosque mismo se había vuelto en nuestra contra. La oscuridad se iba adensando detrás de nosotras, y el eco de los murmullos se transformaba en gritos desgarradores. Un gran resplandor iluminó el camino por delante, pero no era la luz del colgante. Era un fogonazo aterrador, como si el mismo bosque estuviera tratando de abrirse. Entonces, en medio de la confusión, vi una figura entre los árboles. Reconocí a Ana, la que había desaparecido hace años. Su mirada era intensa, y su voz resonó en mi mente como un eco. «No fue un juego», decía, «este es solo el comienzo». Y en ese instante comprendí que la noche estaba lejos de terminar. El misterio se había vuelto un enemigo, y cada paso que dábamos solo nos arrastraba más profundo al corazón del secreto del bosque. Lo que todavía no entendía era qué podría salir de ello, y si alguna vez tendríamos la oportunidad de escapar. Capítulo 9. La figura de Ana se desvaneció en la penumbra, dejándome temblando. Rocío tiró de mí sin parar, sus pasos apresurados calculaban cada movimiento mientras el bosque retumbaba a nuestro alrededor.
No mires atrás, dijo, sus ojos ahora llenos de un pánico que nunca antes había visto en ella. El aire era denso, casi tangible, y el eco de risas lejanas llenaban el espacio como un cántico macabro. Me olvidé del dolor en mis piernas y seguí su ejemplo. ¿Qué has visto?, le pregunté mientras corríamos, pero no hubo tiempo para respuestas. Las raíces emergían del suelo como serpientes y parecían querer atraparnos, pero cada vez que saltábamos, un escalofrío de adrenalina me mantenía en movimiento. De repente, Rocío se detuvo. La luz del colgante, que aún brillaba tenuemente en mi mano, era nuestra única guía. «Debemos hablar», susurró, su voz apenas un hilo. Lo que revelamos no era solo un recuerdo, es algo más grande, algo que no podemos ignorar. Miré a su alrededor, sintiendo que el bosque mismo se reía de nosotras. «¿Qué significa eso?», pregunté, sintiendo el peso del secreto en el aire. «He visto cosas en la oscuridad», dijo, «cosas que nos han estado buscando». Las raíces comenzaron a retorcerse nuevamente y un crujido profundo resonó entre los árboles. «No hay tiempo», añadí, apurando su marcha. Cada minuto que pasábamos en este lugar parecía aumentar la amenaza. El camino se bifurcaba en 3 direcciones y la luz del colgante titilaba erráticamente. «Debemos elegir», dije, mirando a Rocío, que temblaba. Mientras pensábamos, un susurro pareció venir del camino de la derecha. Con su voz suave y melódica, se sintió como un llamado. Rocío dio un paso. «Quizás sea la salida», dijo, casi con esperanza. Sin embargo, un fuerte golpe a nuestra izquierda hizo que ambas nos sacudieran. El bosque parecía estar vivo, empujándonos y bloqueando nuestra huida. «No, no, no ahí», dije, llevándola de la mano. «Escuchemos, el silbido es más fuerte en el otro lado». Hice caso a mi instinto y arrastré a Rocío hacia la dirección opuesta. La luz del colgante empezó a vibrar mientras cruzábamos el umbral hacia el camino. Los murmullos se intensificaron y el aire a nuestro alrededor se volvió helado. Ahí fue cuando lo vi. Una forma familiar balanceándose entre los árboles, como una sombra metida entre la niebla. «¡Es Ana!», grité, sin poder contenerme. Pero Rocío me sujetó del brazo con fuerza. «No es ella. No era ella antes. ¿Crees que lo es ahora?». Mis latidos se aceleraron. Ana parecía acercarse, su rostro distorsionado por una risa que no sonaba como la de una amiga. Era un eco, algo que quería atraerme. «Solo es un reflejo», añadió Rocío, empujándome hacia atrás. «¡Vamos!». Dimos otro paso, pero antes de que pudiéramos avanzar, el camino a nuestras espaldas se desvaneció. Un grito ahogado emergió de mí, mientras eso que había sido Ana se extendía hacia nosotras, su figura cada vez más palpable, pero su esencia más grotesca. «Esto es solo el comienzo», murmuró, y el eco de su voz se mezcló con 1000 lamentos. Era una advertencia, y ahora, más que nunca, sentía que el bosque nos estaba rodeando. La atmósfera se volvió densa y oscura, llena de desesperación. Entonces, algo en el terreno cambió. Una vibración resurgió del suelo, y de repente un brillo intenso apareció. Era el colgante, hablando en un idioma que nunca había escuchado. Me obligué a mirar hacia adelante, y allí, más allá de la figura de Ana, vi algo brillante. El camino seguía. Las muñecas aún vivían en algún rincón de esa oscuridad, y lo que éramos no importaba en la totalidad de lo que sucedía. Teníamos que llegar a esa luz. Tenía que ser la respuesta. «Vamos, Rocío», dije, sintiendo que el tiempo se estaba agotando. Corrí hacia adelante, no sabiendo si alguna vez vería el amanecer. La verdad era un laberinto, y estábamos perdidas en su interior. Capítulo final. El resplandor del colgante se volvía más intenso a medida que corríamos hacia la luz. Rocío se mantenía a mi lado, ambos sintiendo la inminente presión del bosque rodeándonos. Había cierta urgencia en el aire, como si nuestra presencia alterara el equilibrio de lo natural.
Las risas, que antes nos acompañaban desde la lejanía, se transformaron en gritos que resonaban contra las piedras del entorno. Al acercarnos a la luz, un espacio abierto empezó a despejarse entre los árboles. Sin embargo, aquella luz era más sombría de lo que esperaba. No era una salida, era un altar de piedras rodeado de un aura amenazante. En el centro, las muñecas danzaban, sus rostros fijos en una mueca, observándonos con ojos vacíos, expectantes. «¿Qué es esto?», pregunté, con una mezcla de temor y fascinación. Rocío, ahora visiblemente nerviosa, apretó mi brazo. «Parece que hemos llegado al lugar donde todo ocurrió», respondió con voz temblorosa. «Hay algo aquí que quiere que nos quitemos de en medio». A medida que pronunció esas palabras, una ráfaga de viento helado surgió desde el altar, y nuestra piel se erizó. Fue entonces cuando escuché su voz, un susurro resonante que surgió de la honda oscuridad. «Este es el momento del sacrificio». Las muñecas comenzaron a moverse más rápido, y el murmullo pareció enfocarse hacia nosotras, llamando cada vez más fuerte. «La verdad debe ser contada, una ofrenda para revelar el pasado». Un sudor frío me descendió por la espalda. ¿Qué tipo de ofrenda? ¿Sería suficiente con el colgante? La idea de ofrecer algo mío me llenaba de terror, pero al mismo tiempo sabía que debía ayudar a esas almas atrapadas. Tenía que averiguar cuál era el sacrificio que demandaban. «¿Qué debemos hacer?», pregunté, con la voz entrecortada. Todo en mí quería dar marcha atrás, alejarme del altar, pero sabía que escapar también significaba dejar que el ciclo continuara por siglos. «Hay que elegir», dijo Rocío, con pánico en su mirada. «No sé lo que pasará, pero no podemos quedarnos aquí». Las muñecas emitieron un grito al unísono, en un tono desgarrador que me llenó de desasosiego. La tensión en el aire se volvió insoportable, y entonces recordé las historias de las Pascualas, de las que habían desaparecido, de las que buscaban ser recordadas. Habían sufrido, y debía encontrar una forma de darles paz. La verdad parecía depender de nosotras. «Lo haré», dije con firmeza, aunque mi corazón palpitaba en mi pecho. Rocío me miró con miedo a los ojos. «Crearé un lazo, así tendrán algo real que recordar. Quizás eso les permita liberarse». «Claudia, no sé si eso sea seguro», insistió. «No conocemos lo que provocará». «Es lo que se necesita», aseguré en un susurro, mientras avanzaba hacia el centro del altar. En el corazón, la luz del colgante empezó a parpadear con más intensidad, como si respondiendo a mi decisión. «Voy a ofrecer mi historia». Ella retrocedió unos pasos, dejando que las cosas fluyeran. «¿Estás lista?». Y entonces, mientras la energía del bosque se intensificaba, cerré los ojos. Comencé a hablar, relatando en voz alta cada rayo de dolor, cada fragmento de mi historia, como una ofrenda. Expresé cada pérdida, cada lágrima derramada y cada miedo compartido conmigo misma a lo largo de mis años, abriéndome completamente, dejando que la vulnerabilidad se desbordara en el aire. La atmósfera vibró, el eco de mis palabras se mezcló con las risas de las muñecas, y una luz apasionada estalló alrededor. Las sombras comenzaron a liberarse de su posición, y las figuras de las muñecas comenzaron a danzar de forma frenética, como si una ansiedad ancestral se hubiera apoderado de ellas. «¡Vuélvanse libres!», grité, sintiendo la fuerza de aquellas almas en mi voz como un último acto. En ese instante, la luz del colgante se desvaneció, y un silencio sepulcral impregnó el espacio. Las muñecas comenzaron a disolverse en la neblina, tomando forma de figuras brillantes que se elevaban hacia el cielo, como jóvenes aladas liberándose definitivamente de una carga. Habíamos presenciado su despedida, pero al mismo tiempo me llenó una extraña tristeza. En medio de tal liberación había tanto que entender,
y aún no sabía si había hecho lo correcto. Me aferré a Rocío, quien observó la escena con una mezcla de asombro y reverencia, y al mismo tiempo temor. Era una experiencia sublime, pero inexplicablemente inquietante. Algo entre el bosque hizo eco. Las risas habían cesado, y el viento sopló caliente, como si la noche exhalara un suspiro de alivio. Pero esa calma estaba teñida de preguntas. ¿Había sido suficiente? Mientras nos alejábamos del altar, con pasos rápidos, sentí que nos dejaba una sombra. ¿Habíamos protegido a las Pascualas o habíamos despertado algo más? La posibilidad de respuestas quedó abierta, como un libro cuyas páginas aún no habían sido escritas. Y aunque la amenaza inmediata pareció desvanecerse, había un misterio latente en el aire que seguía pesando sobre mí. Sabía, de alguna manera, que había más por descubrir que simplemente nuestra propia historia. Era como si nos hubieran devuelto la paz, pero ¿a qué costa? ¿Y qué nuevos secretos podían surgir en el futuro? No había respuestas definitivas, pero quizás eso era lo más humano de todo. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si hay ecos aún entre las sombras de ese bosque, si las historias perduran. A veces pienso en las Pascualas y en la verdad que llevamos en nosotras, atrapadas en un ciclo de misterio y realidad. Pero principalmente trato de no pensar en ello.